Bueno, disculparme por los problemas, no es culpa mía, como decimos todos los ingenieros, es culpa de otro. Yo vengo, no creo que me tenga que dar mucho más prisita, ¿estáis cerrados que no digo nada? Sí. Vengo a hablaros de animaciones, mi nombre es José Luis. ¿Y por qué vengo a hablar de animaciones? Bueno, estos son, si veis hay dos teléfonos ahí, hay uno que es Android y otro que es un iPhone, y realmente esto lo podéis aplicar a lo que queráis, que tenga cualquier tipo de framework, plataforma, que tenga una pantalla y que en la que vosotros programéis cualquier tipo de cosas. Porque al final vamos a estar usando animaciones, vistas, formas, movimientos, transformaciones, y son cosas que yo empecé a hacer, por ejemplo, desde el mundo del Flash. No sé si alguien aquí conoce lo que es eso, pero bueno, es algo que se hacía hace un poco de tiempo y ahora ya no mola. Pero se puede aplicar a Android y iPhone. Los ejemplos van a estar en Android, pero bueno, podéis hacer lo que vosotros queráis, como digo. Esto está orientado para desarrolladores, pero en el fondo, si sois diseñadores o tenéis experiencia o trabajáis en UX, experiencia de usuario, también vais a poder traer cosas de aquí. Yo lo que pienso siempre es que creo que un buen desarrollador también tiene un poquito de conocimiento sobre otras áreas que al final le tocan, como producto, como negocio, como diseño, es una de ellas. No es porque tengáis que ser gurús, claro que no, pero os va a ayudar a interactuar mucho mejor con todos los departamentos que tenéis a vuestro alrededor. Al final, si os importa vuestro proyecto, vuestra empresa, vais a saber algo sobre ella. Alguna vez vais a hablar con alguien sobre ese tema o vais a ir a visitar a un cliente o segurísimo vais a tener que ver con diseñadores. Y seguro, estoy convencido de que sabéis explicar qué es lo que hace vuestro producto. Bueno, eso no es el trabajo de un desarrollador, pero sabéis hacerlo, ¿no? Porque es algo interesante. El objetivo que tengo yo aquí hoy es, os voy a explicar cosas muy sencillitas. Son cosas que cuando las ves dices, qué pasada, esto es una... No me he enterado lo que ha hecho la animación, pero es una chulada. Mi objetivo es enseñaros que esas cosas que parecen muy complejas, son muy sencillas de hacer. Y con suerte os vais a ir para casa hoy y vais a decir, bueno, voy a intentar al menos una de estas cosas. Esta es la slide que llaman de Vanity, pero yo no soy vanidoso porque no tengo amigos, entonces esta slide es para vosotros. Yo cuento las cosas de las que me divierte hablar y voy a estar por aquí, entonces lo que quiero es que me preguntéis, que habléis conmigo, si tenéis cervezas mejor que mejor, pues no solo me gusta hablar, me gusta beberla, y contaros un poquito. Yo siempre he estado trabajando en el mundo startup, así que de empresas grandes no sé nada. Estuve trabajando en una empresa que se llama Wunderlich before, antes, perdonadme, y en otras empresas muy similares anteriores. Ahora trabajo en una empresa que hace un dispositivo para bici, es un dispositivo IoT, y tiene sensores, GPS, GSM, lo ponemos en las bicis y va recogiendo información que luego podemos agregar. Os hablo un poquitín más al final sobre esta empresa, porque si estamos buscando a gente como vosotros, para que se venga a Berlín con nosotros. Voy a empezar contando una historia, que es como, y un poco en el momento en el que yo empecé a plantearme un poco estas cosas. Yo cuando llegué a Berlín hace 4 años, y fue mi primer día en Wunderlich, yo llegué allí y pues lo primero, ¿no? Yo iba a trabajar en Android, no tenía mucha idea de lo que me iba a encontrar y llego allí y digo, bueno, enséñame la aplicación de Android. Y llega un par de chicos, un par de diseñadores, me la enseñan, me la explican, yo, de puta madre y tal. Hay media hora y cuando pasa todo el tiempo le digo, vale, y ahora enséñame la aplicación de Android. Resulta que era un teléfono, el teléfono era Android, pero la aplicación era la misma, 1 a 1, era clavada igual. Y eso era algo que era aceptable hace un tiempo atrás, algo que hacía mucha gente, pero que a día de hoy todos sabemos que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo todos los patrones de la plataforma. Tienes un usuario aprendiendo a usar Gmail, o aprendiendo a usar Hangouts, o aprendiendo a usar cualquier otra aplicación que sigue los patrones de Android, y le estás trayendo otra aplicación que es la tuya, en la que tiene que aprender cosas nuevas desde el principio. No tiene ningún sentido, ¿no? Tiene sentido que sean consistentes, claro que sí, que si tu empresa es roja, pongas colores rojos, pero ni muchísimo menos que uses las mismas cosas que usa iPhone o Windows Phone o BlackBerry, porque lo va a ser liar a tus usuarios. Y con esto lo que quiero decir es que los diseñadores que hay en esa empresa probablemente serán los mejores con los que yo he trabajado en mi vida. Lo que yo quiero decir con esto es que no hay que seguir por defecto lo que otros hagan solo porque tengan renombre o sean grandes o sean de empresas como Google o Apple. Son gente normal que cuando van a intentar resolver un problema, ya sea de diseño o desarrollo, mira las soluciones que tienen enfrente y cogen la que crees que es la mejor. Pero eso no significa que vayan a acertar siempre. De hecho, tenemos casos muy claros. Por ejemplo, lo que nos sacó Johnny Ive en iOS 7, después de sus sesiones de LSD, que bueno, vosotros pensáis lo que queráis, pero
para mí el icono de juego de iPhone 6 a 7 era una auténtica catástrofe. Y también todos conocemos cómo era Android hace 4 o 5 años, no era bonito, era feo. Entonces, bueno, en general, que vosotros tenéis vuestros problemas, tenéis vuestras aplicaciones, que intentéis resolverlo, que no necesariamente, está bien mirar a otros sitios para aprender cosas, pero que no necesariamente lo toméis como el ABC de vuestra vida. Es como si ahora mismo, por ejemplo, llegara y simplemente porque a lo mejor preparo esta charla en alemán, vengo aquí y las cuento en alemán. No tiene ningún sentido porque vosotros no os vais a enterar. Pues es el mismo problema que tenemos con las distintas plataformas. En resumen, que no seamos fanboys, que está muy bien que persigamos cosas y que tomemos referencias, pero que no contaminemos nuestras decisiones por ese tipo de cosas. Entonces vamos a hablar, como he dicho, de patrones, especialmente en UI, UX, basados o apoyados en el desarrollo, en código, que vamos a ver código real. Y el objetivo es hacer vuestras aplicaciones no solo más agradables, que se sientan mejor, que cuando las veas digas, joder, qué chula, qué pasada aplicación, me siento bien, no sé por qué, pero me siento bien con esta aplicación. Y otro, que ayudemos a nuestros usuarios a saber cómo funciona nuestra aplicación. Por ejemplo, tenemos el típico ejemplo de tenemos un botón en una vista, pasamos a otra vista y el mismo botón va a estar en otro sitio porque va a haber una funcionalidad similar. Pues movemos el botón de una vista a la otra para hacerle entender al usuario de que es exactamente el mismo botón, ¿no? Esto también nos ayuda, con este tipo de patrones nos ayudan a explicar qué es lo que hace nuestra aplicación. A mí me gusta ver las animaciones. Las buenas animaciones para mí son animaciones que se sienten como la segunda vez que tuvisteis o tercera vez que tuvisteis sexo. Yo no lo sé porque nunca lo tuve, pero son básicamente animaciones que no sabes por qué, pero te hacen sentir bien. No tienes ni idea qué es lo que ha pasado ahí, pero tú te sientes de puta madre. Esas son las buenas animaciones. Y nos metemos ya un poco en meollo y vamos a hablar de distintas vistas, distintas cosas que son en Android muy, por decirlo así, la base de la plataforma. Y una de ellas es el View Pager. No sé si alguien aquí no conoce, no sabe lo que es un View Pager. ¿Alguien no lo sabe? Bien, estáis en la charla adecuada. View Pager, como sabéis, es una vista muy utilizada. Y View Pager expone un método que se llama Transform Page, vaya pronunciación aquí que estoy sacando, en el que vais a tener valores, ese método se va a llamar cada vez que vosotros va a responder a eventos del movimiento del dedo. Sabéis que podéis mover las pantallas, podéis navegar entre las pantallas navegando de forma horizontal, y este método se va a llamar cada vez que eso ocurra. Esto se hace con transformadores, que es justo el método abstraído que os enseño ahora. Y vamos a ir paso por paso ahora, vamos a enseñar estos dos casos concretos. Podéis hacer muchísimas cosas, pero vamos a usar estos dos para explicar la base de cómo lo hacemos. Como digo, lo que nos va a pasar este método va a ser dos cosas. Nos va a pasar la vista, nosotros siempre vamos a tener dos vistas visibles, la de la derecha o la de la izquierda, y vamos a tener un valor. Entonces, la vista nos va a llegar una de las dos vistas siempre, cada vez que hagamos movimiento se va a llamar dos veces, uno para cada vista. Y una de las vistas va a tener siempre un valor que va de -1 a 0 y otro que va de 0 a 1. ¿Qué significa eso? De 0 a -1 es la vista que se está yendo, la vista que está hacia la izquierda, y de 0 a 1 es la vista que va hacia la derecha. Y con ese valor es un progreso de cuánto tu vista se ha ido desde el centro de la pantalla hasta el final. -1 es fuera de la pantalla, 1 fuera de la pantalla, 0 en el medio. Con eso nosotros podemos hacer cosas. Por ejemplo, cuando estemos aquí, nos voy a 0,5. Este caso es un 0,6 más o menos. Sabemos que tenemos que tener esta vista hacia afuera y esta entrando por la derecha. Lo único que hay que saber aquí es que lo que va implícito es el desplazamiento horizontal. No tenemos que hacer nada, eso ya está en el sistema. El sistema o la vista toma de partida que nosotros, a medida que desplazamos el dedo, va a hacer un desplazamiento de la vista. De hecho, si queremos cancelarla, si queremos que no se mueva, tenemos que aplicarle otra transformación negativa sobre la traslación. Pero bueno, esto no necesitamos saberlo. Aunque las animaciones nos parezcan complejas o no sepamos qué es lo que ha pasado, al final siempre hay una forma de explicarlas, ¿no? Esto es muy sencillo. De hecho, lo más complejo que vamos a ver hoy aquí, y espero que no tengáis problemas con ello, va a ser un seno y un coseno. Yo creo que estamos todos bien hasta ahí. Primaria o principio de secundaria, sin problema, ¿no? Para que veáis que es muy sencillo hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es, o lo que me gusta a mí hacer es, preparar las animaciones en cachos pequeñitos. Es decir, mi animación, ¿qué es lo que hace? Paso por paso. Y esta animación, por ejemplo, que cuando la ves ahí dice, me hace sentir bien, pero no sé qué es lo que está haciendo, hace simplemente tres cosas. Rota, escala y pivota. Y lo del pivot he puesto una gráfica, pero sinceramente son solo dos valores. Y si os dais cuenta, yo voy a explicar esta un poco para que vosotros veáis que una vez separamos en todas las propiedades de la vista que vamos a modificar, es muy sencillo de ver. Entonces, si veis aquí,
Muy sencillo, de -1 hacia 1, vamos a tomar la vista que se va hacia el lado izquierdo, ¿no? Si veis la escala lo único que hacemos es modificamos de 1 a 0,8, 0,9, una vez llegamos a 0,1, que es esto que veis que se va un poquito hacia atrás, ¿vale? Separarla, olvidaos del otro movimiento de rotación, se va un poquito hacia atrás y luego se mantiene, ¿habéis visto? Se mantiene constante luego aquí. Cuando la estás pasando hacia el lado se mantiene constante. Y la rotación, estamos cambiando la rotación Y, que el eje de las Y es este, con lo cual la vista gira sobre ese eje, es decir, se va a girar siempre así, hacia estos lados, y la rotación la cambiamos, primero, si veis la vista hace un poco así para adentro y luego se mete para afuera. Lo que estamos haciendo, si nos olvidamos de la escala, vamos a traer esta, está yendo primero así y luego así. Por eso veis que va hacia abajo, hacia negativo, y luego vuelve a su estado inicial. Y una vez está en su estado inicial, ya sigue recto. Y esto lo único que hace es el que cambia el pivot. El pivot es el punto sobre el que gira. Nosotros tenemos nuestra... Espero no romper este por aquí porque no es mío. Nosotros tenemos la vista así y queremos que... Estamos diciendo que gira así. Aquí el punto de rotación es el medio. Pues nosotros queremos que nuestro punto de rotación sea este, para que haga el efecto ese de página que se mete para adentro, ¿no? Entonces, cuando está yendo hacia la derecha, el pivot está aquí, para que cuando gire, este sea el eje, es como una ventana, ¿no? Gira hacia así siempre, ¿vale? Gira, se va hacia atrás, vuelve y se va, ¿vale? Cuando va hacia el lado contrario, queremos cambiar que el pivot pase del ancho de la vista a 0, para que haga justo lo contrario, pasamos el eje aquí, pues ahora queremos que se vaya para este lado. ¿Ves la única diferencia? Eso es lo que nos explica esto. Si lo veis en este representado así, es mucho más sencillo, no tiene dificultad, sinceramente, y una vez lo tenéis así, es muy fácil pasarlo a código. Vamos al otro ejemplo. Aquí el efecto que tenemos es, tenemos dos vistas y están poniendo una detrás de la otra, están dando la vuelta. Y una vez más, tenemos otras tres transformaciones que son sencillas. Tiene una más que la otra y de hecho parece menos compleja. Pero pasan tres cosas. El alfa de 0,4 a 0,6 desaparece, si veis, cuando están las dos aquí, 0,5 cuando están las dos aquí, desaparece muy rápido, eso es lo único que hace. La escala va siempre de 1 hasta 0,5, es decir, se va alejando, si veis, se va alejando hacia atrás hasta que desaparece. Ya que una vez desaparece no nos interesa más cambiar la escala, ya está ahí. Y la traslación es un movimiento que oscila, ¿no? Que se va primero hacia aquí y luego hacia aquí. Eso es un seno o un coseno, eso lo sabemos todos, ¿no? El seno mejor porque en 0 es 0, que es justo lo que queremos, que en 0 esté en su sitio, y le aplicamos el seno a la traslación, que eso es lo que hace el efecto de que se vaya primero para este lado un poquito y después vuelva cuando está a la mitad. Seno de pi medio multiplicado por 0,5. ¿Por qué multiplicado por 0,5? Porque si fuera por 1 se iría fuera de la pantalla y luego volvería. Queremos que se vaya un poquito, justo hasta la mitad de la pantalla, y luego vuelva. Y esto luego, para escribirlo en código a veces es un poco complejo. Pues tenemos que usar máximos, mínimos, tenemos que hacer ponderaciones. Pero una vez lo separemos en ese tipo de cosas va a ser mucho más fácil de entender para nosotros. Entonces, todo lo que voy a enseñar aquí está en GitHub y es open source, entonces lo podéis no solo ver, sino contribuir si podría ser, y hacemos cosas todas más chulas. Pero una vez lo tenemos aquí, quizás esto se convierte en una tarea un poquito más tediosa. Entonces, en ese repositorio vas a encontrar un par de métodos de archivos de utils, y en concreto tienes un método que una vez sacas estos valores son ejes de las X, ejes de las Y, también yo creo que esto es quinto de primaria, y una vez tienes eso, el método te da el valor por el progreso, lo vamos a ver en un segundo. ¿Qué nos interesa aquí? Por ejemplo, en el caso de la rotación del eje de las Y, lo que necesitamos saber es qué rotación queremos para qué puntos. Y aquí sabemos que en el 0 es 0, este es este punto, ¿vale? En el punto menos 1, menos 0,1 es este, nos vamos hacia menos 2,8, que es lo que hemos dicho antes, se va negativo y luego positivo. En resumen, aquí vais a poner todos los puntos de interrupción que tengáis, para al final dibujar vuestra gráfica, que es como queréis que se vea. Una vez tengáis eso, vamos a usar este método, el que voy a enseñar en un segundo, y ese nos va a dar el valor que nosotros estamos buscando. Esto siempre va a ser una función. Estos son los casos en los que no podemos escribir una función. Hay veces que sí podemos hacerlo, que si usamos un seno, pues ya la tenemos, sabemos que es la función de seno. Le damos un valor de y y nos da el valor de x, ¿verdad? O una función constante, o una función de curva, y m multiplicado por x más n nos da el valor de la y. Para cuando no lo tenemos, usamos esto. Y con este método tiene tres valores. Eje de las x, los puntos, eje de las y, es los valores que nosotros queremos aplicar, que hemos visto antes, y esta es la posición actual de nuestra vista. Por ejemplo, si estamos haciendo scroll con el view pager y estamos en la mitad, ahí le vamos a pasar 0,5. Y con estas tres cosas, esto se lo vamos a tener constante desde el principio, con nuestra gráfica la vamos a definir antes de que la aplicación se ejecute, siempre.
le pasamos la posición y siempre nos va a dar el valor. Y una vez tengamos el valor ya, lo único que tenemos que hacer es en cada llamada de ese callback o de esa interfaz que hemos hablado antes, en cada llamada, nos va a dar el valor que vamos a tener que aplicar a la propiedad directamente. Entonces va a ser, una vez tengamos el value, va a ser view set x, o view set translation, o view set alpha. Ya va a estar, está listo. Una vez tengamos la función, está hecho para nosotros. Y aquí hay un ejemplo. Ahí queremos sacar, estamos haciendo swipe de nuestro viewpager, estamos moviéndolo y está justo en el punto 0,4. Se acaba de llamar la vista en el 0,4. Entonces nosotros queremos pasarlo para nuestros puntos y valores, que es lo que determina esta gráfica básicamente, queremos sacar el valor. ¿Y qué nos da? El valor 1. Se lo aplicamos a la vista y estamos listos, básicamente. Y hay un montón más de recursos sobre esto. Si queréis ver un poquito más sobre viewpager, hay una librería muy interesante que hizo, nunca me acuerdo del nombre, ¿sabéis vosotros el nombre de Jay Feinstein? Bueno, un tío que es muy bueno, que hizo Jesse Viewpager, es un Viewpager que tiene un montón de transformaciones y tenéis un montón de, es todo código abierto también, lo podéis ver y hay un montón de recursos interesantes si queréis hacer cosillas. Yo os he enseñado, este tío tiene como 8, 9 o 10 y son todos chulos. Y no es que podéis usar eso, sino que además os pueden servir como inspiración. Y luego en Google Developers también hay algo muy pequeñito, también habla del transforme de Viewpager. Y podéis ver cómo funciona todo. Te lo explican paso por paso y los ejemplos son mucho más básicos, pero sí que te implica desde el principio hasta el final, entonces os sirve como punto de entrada. Todos usamos listas, o hemos usado listas siempre, ¿no? Es la base de todo. Y de las listas, o Recycler View o Scroll View, salen patrones muy conocidos, como el uso del Parallax, o el que se convierte ahora en el Action Bar, o bueno, de todo tipo. Incluso de aquí surgen cosas como los tutoriales de entrada, cuando haces swipe se van recolocando las cosas, o el campo de Google en tiempo, no sé si acordáis de Google Now, que hacía el efecto este de Quick Return, que era básicamente cuando te ibas hacia arriba se escondía y una vez volvías hacia abajo bajaba. Entonces de aquí surgen muchísimos patrones. Y podemos aplicar los mismos conceptos que hemos aprendido hace un momento, porque en el fondo estos tres y los agrupados funcionan muy similar, podemos sacar los valores que necesitamos para hacer nuestras animaciones. Y esto, una vez más, esto es súper sencillo. Este tipo de cosas que parecen que son como muy sutiles, son muy fáciles de hacer. Entonces no tiene ningún sentido que no lo hagamos todo, siempre y cuando tenga sentido. Si lo llenamos todo de animaciones vamos a tener un problema con nuestros usuarios. Y empezamos por la base, que necesitamos saber cuánto se ha ido mi vista, cuánto offset hay, tanto sea del eje X o del eje Y, en este caso normalmente es Y porque va hacia arriba, cuánto hay desde el punto de origen, ¿no? Cuánto yo he hecho scroll hacia arriba, 50, 100, 200, 300... Y en cada una de estas vistas funciona distinto. Pero bueno, aquí tenéis un resumen, básicamente. En Recycle View el método, todos tienen un método que se llama, una vez lo implementemos, se va a llamar el callback siempre que hagamos nosotros scroll. Siempre que vayamos hacia arriba y hacia abajo se va a llamar estos métodos. En Recycle View no nos están pasando el valor de offset que has movido ya, es decir, cuánto lo has movido, este valor del que estamos hablando no lo pasan, pero bueno, te pasan la diferencia desde la última vez que se llamó. Entonces si aquí estaba en 50, después la próxima vez que se llamó estaba en 52, te va a pasar un 2. Lo que tenemos que hacer es tener una variable en member y ir acumulándola ahí. Pero en estos dos, en el scroll view por ejemplo te lo pasan directamente y en el list view lo coges de una de las vistas. Nuestro list view siempre va a estar formado de vistas. Entonces lo que tenemos que hacer es coger la vista que nos interesa y sacar el top, que es decir, el punto de la parte más alta de la vista en referencia a la pantalla. Es decir, si yo imaginaos que tengo una cabecera y le estoy haciendo scroll hacia arriba, si esa cabecera la llamo cuando está en menos 50 hacia arriba, el top de la vista va a estar en menos 50, entonces lo usamos como referencia. ¿Qué pasa si hemos hecho scroll de 100 elementos hacia abajo? Eso es sencillo. Nosotros sabemos la altura de todas nuestras celdas, ¿no? Y sabemos la posición de la primera celda visible, que es algo que nos va a pasar este método de aquí. Lo que tenemos que hacer es, si es la celda 50 la que está más arriba, multiplicamos la altura de todas las celdas por 50 y luego le sumamos el valor de esta. Pero bueno, no tenemos que centrarnos en esto porque aquí siempre vamos a usar, para el ejemplo que tenemos aquí, vamos a usar un header. Y podemos hacer cosas como el parallax, que es al final. El parallax es un efecto irreal que se genera, un efecto que se genera al ojo, de un efecto de profundidad y de velocidad cuando ponemos dos vistas modificando la misma propiedad o moviéndose en la misma dirección a velocidades muy parecidas normalmente. Velocidades que varían de en torno de 0,8 a 1,2 con respecto a la otra vista. Y nos crea este efecto como de profundidad, ¿no? Que es como, fijaros, estos son dos hileras de cuadrados y triángulos que
que creas en Keynote o en cualquier aplicación de hoy en 2 segundos y parece, bueno, como los juegos no sé, de los 80, de los 90, ¿no? Nos da ese efecto de qué guay, ¿no? Estoy corriendo y voy a mucha velocidad y tal. Y esto lo usan muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, si veis en Wonderly, el avatar se va haciendo más pequeño y se va yendo hacia arriba a una velocidad menor que a la que tú haces scroll hacia arriba. Luego esto lo podemos aplicar, podemos hacer animaciones concretas y darle una velocidad concreta, o podemos hacer que reaccione a nuestros propios movimientos, como hemos estado viendo antes. Y aquí, si veis en la lista, se va un poquito más despacio y entonces al final le ponemos un máximo arriba y hace el efecto de que crea el efecto o la sensación de que está yendo a una velocidad menor que la propia vista. Esto es muy sencillo. Una vez que tienes el scroll que hemos visto antes, lo multiplicamos por un valor, por un ratio, que puede ser 0,8, 0,9, 1,1, lo que quede bien en vuestra aplicación. Pero es simplemente eso, es muy sencillo. Y con ese valor transformamos la propiedad de la vista que estamos modificando. Entonces, en este caso, lo que estamos modificando es el translation Y, la traslación del eje de la Y de la imagen en base al scroll. Simplemente con un multiplicador. Súper sencillo. Queremos ir un poquito más allá. Y queremos hacer un efecto como el que teníamos antes del viewpayer. Queremos saber la referencia, queremos ir de 0 a 1, ¿no? Para saber de cuáles son los límites de mi vista. Entonces, lo que tenemos que hacer para ajustar el scroll a eso es usar un punto de referencia. Es decir, hasta dónde quiero que vaya mi vista. Quiero que vaya hasta 100 o hasta 200 y que me responda y que me dé un valor de 0 a 1, un valor de progreso, de porcentaje hasta eso. Lo único que tengo que hacer es ponerle un máximo y dividirlo por el valor de referencia. Entonces, si mi máximo es 200, yo voy a dividir el valor que me dé entre 200. Entonces, cuando tenga 0 será un 0%, cuando tenga una traslación de 100 será un 50%, me dará un 0,5, y cuando tenga 200, que es el valor final, tendré el 1, ¿no? Que es justo lo que quiero. Y ya con eso puedo empezar a jugar y puedo hacer cosas similares. Por ejemplo, aquí hemos dicho que el valor de referencia va a ser 200, que es lo que va del avatar. Centraros solo en el avatar, luego veremos la animación del path. Pero nuestro valor 0 es el que está en el origen y el 1 es el punto final, ¿vale? Esos son los que hemos puesto como referencia. Ya podemos hacer lo mismo que antes, una vez más. Hacemos nuestras funciones de escala y traslación. La escala, si veis el avatar, va desde 1 de escala hasta 0,7. Se hace un poquitín más pequeñito cuando está arriba, para que se ajuste bien y quede bien en la barra. Y el otro es la traslación, que va de 0 a menos 160. Ya está, sencillo. Tenemos un efecto, tenemos al avatar yendo hacia el action bar arriba, nos queda ya de puta madre al final, el pequeñito, para que no nos estorbe, vamos a seguir explorando la lista, pero lo seguimos viendo. Y estos son, si aplicamos, tenemos estas dos funciones, aplicamos lo que hemos visto antes, lo tenemos hecho. Súper sencillo. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos el primer elemento visible, lo tenemos en el list view, como vimos antes, nos viene en el método que se nos llama en el callback. Y el Recycle View lo tenemos que llamar por medio del Layout Manager, pero igual lo tenemos por defecto. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer cositas, esto es una tontería en realidad, ¿no? Pero podemos hacer, si tenemos una lista muy súper larga y no queremos darle una altura a la celda muy grande para que no ocupe mucho espacio, porque queremos que sea el scroll rápido, pero aún así no queremos que el usuario vaya todo el rato a la vista de detalle, que vaya a tener que clicar la vista de detalle y vuelta para ver los usuarios o todo lo que tengamos en la lista. Podemos hacer cositas así, podemos tener un poquito de una vista que está estática arriba, en cualquier parte de la aplicación, en la que vemos más detalle. Esto es un ejemplo, porque voy a hacer muchísimas cosas en realidad. Otra vista que en este caso la empezamos en Wunderlist, pero es código open source, es una vista, nosotros necesitamos una vista que estuviera encima del resto, que estuviera encima del resto de vistas de tu aplicación, que tú pudieras mover libremente y pudieras colocar donde quisieras, en cualquier parte de la pantalla. Para tener acceso a ella, simplemente la tenéis ahí en JCenter y en Maven. Y esta vista lo que hace es, tú la puedes poner abajo, arriba, derecha, izquierda, y responde tanto a gestos de dedo, la podéis sacar adelante, atrás, con velocidad, con todo lo que queráis, y también obviamente la podéis abrir o cerrar por llamada por método, que eso lo podéis meter con un botón o con lo que haga falta. Y como no piensa de otra forma, también expone un callback, una interfaz para la transformación. En nuestro caso tenemos dos vistas porque hacemos algo muy parecido. Bueno, este es el tipo de cosas que podéis hacer. Podéis hacer un montón de cosas realmente. Si fijáis, por ejemplo, Google Maps, cuando le das a un punto de interés, te abre la vista un poquito hacia arriba para que veáis un preview y luego sube hasta el final. Pues podéis hacer algo parecido. Podéis poner el layer debajo, podéis ponerle un preview de 200, ponéis lo que queráis. Y va a tener el mismo efecto. Podéis hacer una vista de preview pequeñita y luego hacer swipe con el dedo y que se vaya arriba y se convierta incluso en la vista completa, como hace Google Maps, ¿no? Y por eso os ponemos
dos valores aquí, dos valores de progreso. Ponemos el valor de progreso con respecto a la vista pequeñita, entonces si tienes una vista de preview de 100, te vamos a mandar el progreso de 0 a 100 para que puedas hacer efecto ahí. Y luego un progreso en cuanto a la vista en general. Entonces, que va a ser, por ejemplo, en este caso, de aquí hasta aquí. Y la vista en sí, que es lo que está dentro, que es lo que vais a transformar. Tampoco quiero perder mucho en esto, os dejo ahí la URL del repositorio, para que sobre todo, para que lo veáis, pero sobre todo contribuyáis. Y vamos a la última parte, mi preferida, la que he empezado a trabajar hace muy poquito, porque al principio, ya como sabéis, en Android trabajar con paths tiempo atrás era una tarea bastante tediosa. Y ahora creo que fue en Lollipop y en Marshmallow ha empezado a exponer librerías y parte del sistema para que podamos trabajar con ellos. Aún así, hay partes que están muy en pañales, pero se pueden hacer cositas. Y este yo creo que es un claro ejemplo de lo que decíamos antes, de no sé lo que está pasando muy bien, pero me hace sentir medio bien. Y de hecho, esta animación es mentira, es un engaño en realidad. La única animación que hay aquí, o la única animación de path que hay, es el borde de la imagen, es una animación de path que si veis lo que hace es se comprime, se colapsa hasta que desaparece en dos partes, ¿veis? Y luego parece como si se fuera en horizontal, como si se diseminara por la pantalla. Pero eso es mentira. Realmente lo que estamos haciendo es tenemos una vista de una altura de un píxel por detrás que estamos haciendo grande al mismo tiempo que el otro se colapsa. Y luego la otra vista, la otra animación de cuando se llena la barra de arriba, es justo lo mismo, otra animación independiente. Simplemente estamos respetando y el timing, el tiempo, para que al ojo le dé la sensación de que todo está unido, pero no. Y muchas veces no es así. Muchas animaciones que veréis no están conectadas, simplemente os engañan. Porque tenemos un ojo realmente imperfecto. Entonces es muy fácil engañarlo, ¿no? En este caso concreto, simplemente son dos paths, dos líneas que vamos a animar. El resto son animaciones sencillas. Y quiero enseñaros el código para que veáis que realmente es muy simple. Una vez tengamos ahora, con las nuevas librerías, tenemos nuestra SVG, nuestro archivo en vectorial, que lo podemos hacer en Sketch o en Illustrator o en la aplicación que uséis. Una vez tengamos eso, podemos pasar aquí al formato XML que entiende Android, que es muy parecido al que usa SVG en sí. Y de hecho hay algunos tools online que lo convierten directamente. Hay algunos pequeños problemas con paths más complejos, pero si tienes algo simple es muy sencillo. Tenéis por ejemplo esta dirección ahí arriba, al que tú le pasas tu SVG, tu archivo ya que has sacado de tu programa de UI, de Sketch, y te lo convierte en esto. Tenéis que hacer un par de ajustes, pero queda bastante bien. Y una vez tenéis la información del path, ya podéis empezar a animarlo. Lo ideal, como hemos hecho aquí, es separarlo en las unidades que vosotros vais a querer animar. Entonces nosotros estamos animando los dos semicírculos, este es uno, este es el otro, el de la derecha, de la izquierda. Y este es un vector drawable. De aquí vamos a crear el animado. Y el animado es simplemente qué parte le decimos qué vector drawable es, que es lo que hemos enseñado antes, que es el círculo. Y aquí ya dentro, en cada target, le decimos qué parte del path vas a animar, que nosotros teníamos los dos, el de la derecha y la izquierda. Aquí tenemos el de la derecha, aquí el de la izquierda, y qué animación le vamos a aplicar a cada uno de los dos. Y esta animación es lo único que nos falta por definir, que es lo que vemos en la siguiente. Y esta animación es sencilla, como cualquier otra animación. Valor de inicio, valor de fin, duración, siempre alrededor de 200, 300, 400 milisegundos, normalmente más es demasiado, a menos que estéis haciendo una traslación que ocupe toda la pantalla, que igual parezca que es muy rápida, normalmente estos valores suelen estar bien. Y aquí lo único importante son que estamos animando, estos son dos propiedades que no estaban antes en ninguna otra vista, obviamente, solo están en paths. Pues esto lo que significa es que estás animando el path en sí para crear este efecto como si estuviera escribiendo en ese momento, ¿no? Seguro que todos habéis visto la típica animación de la escritura que parece como que se está escribiendo. Bueno, pues esto es lo que hacen estos dos. Simplemente este lo corta el path desde el final, este desde el final y este desde el principio. ¿Cuánto lo corta? Lo que especifiquemos en los valores de inicio y de fin, siempre de 0 a 1. De 0 nada, 1 todo el path. Entonces, aquí veis que esto es lo que genera que se colapse el path, que empiece desde el final y al final acabe en nada. Ese es el efecto que vemos ahí al fondo. Y ya está. Ya veis, dos animaciones, dos paths y un SVG. Estamos listos. Lo único que nos queda es meterlo dentro de un image view de toda la vida y empezar la animación. Ya está, eso es todo. Y si entráis en el repo, ya veis que no hay más. Pero eso es un poco aburrido, ¿no? Podemos hacer cosas mucho más divertidas. Esto es algo que es un poco más aparente.
Porque también es muy sencillo de hacer y aplica los mismos conceptos que hemos usado, no es nada nuevo en realidad. Es un poco más tedioso porque al final son 16 partes del path, 16 imágenes, y aquí estamos usando todo lo que hemos aprendido, ¿no? Son 16 paths que animamos con el efecto trim, ya veis que se va creando poco a poco, ¿no? Y usamos también el concepto del scroll relativo de la lista. Estamos poniendo el límite 0 allá arriba y el 1 aquí abajo, que son unos 200. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es muy simple. Tenemos muchos paths, muchos animated vector drawable, que es lo que hemos visto antes. Lo que estamos haciendo es poniendo puntos de checkpoint. Estamos diciendo, cuando llegues a 0,15, me sacas el primer valor. Por eso los tenemos ordenados. El número 1 está aquí. ¿Veis? Que es este, es la rama esta. Cuando llegues a 0,16, me sacas el otro. Y realmente la única dificultad que tiene esto es pillar esos valores bien, hacer un par de pruebas, ponerlos bien. Es decir, si veis aquí hay muchos más valores agrupados, porque hay mucho más contenido aquí, entonces quieres que estas cosas aparezcan rápido. Una vez pilláis eso, realmente el código es muy sencillo. Y nos queda algo, si veis esto es un ejemplo muy tonto, pero os da un poco la idea de todo lo que podéis hacer. Se puede hacer de todo. Esto me parece que se hizo en un día, 2-3 horas realmente, así que es muy rápido de hacer. Y esta es la dirección de antes, la que me parece que la puse arriba, pero bueno, por si acaso, es la que os convierte vuestra SVG al formato que Android entiende, ¿vale? Es la misma dirección. Antes le arrastras el SVG y lo tienes listo. Pero como tenemos tiempo limitado, no vamos a ver todo, hay muchísimas más cosas realmente. Podéis aplicar los mismos conceptos viendo Coordinator Layout, View Property Animation, podéis ver animaciones en sí, transiciones de pantalla. Hay muchísimas cosas que ahora mismo que Android ha venido añadiendo desde Lollipop, con las que podéis trabajar, y realmente tiene mucho potencial. O sea, es el momento ahora realmente de llegar y a todos esos que decían, no, Android es feo, iPhone es más rápido, no, ahora os jodéis todo, porque ahora Android mola en ese sentido. Y merece la pena verlo. Y como decía antes, al final muchas veces lo que nos para incluso a gente que ya lo ha hecho antes es decir, no, esto parece muy difícil y tal, pero en realidad ya habéis visto que son 3, 4, 5 líneas de código máximo, que son operaciones muy sencillitas y que podéis tener a vuestro Product Manager, vuestro jefe diciendo, no, es que no tengo tiempo para eso. Sí hay tiempo para eso. Inviertes mucho más tiempo hay veces buscando un bug que le echas 2 días, estos son a veces 1 o 2 horitas. Hay que dedicárselo porque al final es lo que hace que nuestras aplicaciones se desmarquen del resto, ¿no? Que hay muchas aplicaciones de todas las cosas ya, está el market lleno de aplicaciones y son esas que nos hacen sentir un poco mejor o que nos enseñan un poco mejor cómo funciona o son un poco más vistosas las que al final se marca la diferencia, ¿no? Entonces esa debería ser vuestra aplicación también. No es algo tan complejo como Objective-C, es algo muy sencillo en realidad, así que no hay que tenerle nada de miedo. Y al final, pues el objetivo es hacer las aplicaciones un poco más sexy. Estas son las que me gustan concretamente a mí. De hecho, esta que veis aquí es iOS, pero los patrones son iguales. Ya como dije al principio, todo se puede aplicar. Y pues eso, un poco más de belleza en nuestras aplicaciones es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que os quería contar. Os quiero dejar aquí, esta es la dirección al repo, ¿vale? Al que podéis mirar todo lo que hemos visto, podéis usarlo, podéis copiar, podéis hacer lo que os dé la gana, podéis mejorarlo, pull request por favor. Y bueno, deciros también muy rapidito que lo que dije antes, estamos en Berlín, estamos contratando a desarrolladores que tengan ganas de hacer cosas chulas, así que si queréis trabajar con nosotros, hablad conmigo, porque buscamos de todo, buscamos Android, iOS, somos una especie de, no sé, mercado de los domingos, de Android, de iOS, de backend, de QA, de casi de todo. Entonces, habla conmigo porque es un proyecto bastante prometedor, ha crecido muy rápido en los últimos meses y trabajamos con, ya os digo, con este log que se pone en la bici, IoT, mandamos un montón de información al servidor, tenemos nuestro hardware, nuestro firmware y luego tenemos dos o tres plataformas, es bastante excitante. Y con esto os agradezco un montón el tiempo y espero que os vayáis a casa pensando, venga, tengo que hacer un par de cosas aquí y cambiar las cosas porque hay pasos muy sencillos que se pueden hacer. Gracias.